Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este quinto webinar de Global Training Aviation, quinto o cuarto, dependiendo de, bueno, pues si tenemos en cuenta uno que hubo de competencia lingüística y otro que tuvimos específico para Indonesia y la India. Bienvenidos de nuevo. Gracias por compartir este ratillo con nosotros. Para los que no me conocéis, mi nombre es José Luis Parra, soy instructor y examinador de varias aeronaves, del Airbus, del ATR, del Citation Jet y fundador de Global Training Aviation hace 17 años. Pues iniciamos este proyecto que, junto con mis compañeros, que bueno, pues que fue un proyecto ilusionante y que hoy por hoy está dando pues bueno, pues una alegría, ¿no? A todos nos está dando una alegría de saber que somos capaces, bueno, pues de transmitir lo que realmente nos gusta. Como novedad, para los que estuvisteis en los webinars anteriores, estamos por primera vez haciéndolo por Zoom en lugar de por YouTube, aunque finalmente se colgará también en el canal de YouTube este webinar, pero básicamente vamos a utilizar esta nueva herramienta por varias razones. En principio, porque queremos crear más vínculo con vosotros. El problema de YouTube es que no había tanto vínculo en cuanto a que era difícil conectar directamente con todos vosotros. De manera que vamos a intentar que sea incluso mucho más participativo que lo que ha sido hasta ahora, porque también tenéis que entender que para mí estar hablando a un ordenador, aunque sé que muchos de vosotros, y además me he preocupado de ver quiénes sois, de dónde estáis y qué estudios tenéis, etcétera, etcétera, pero es mucho más, no sé cómo decirlo, es mucho más gratificante cuando sabes que al otro lado pues hay personas y personas que además, bueno, pues me quieren, que además lo estoy viendo ahora como en el chat lo están diciendo algunos, y sobre todo que agradecen lo que estamos haciendo. Bueno, para explicaros un poquito cómo funciona el Zoom, a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora en YouTube, hay un chat, es un chat, bueno, pues que sirve para saludar, para dar las buenas tardes, para lo que consideréis, pero las preguntas y respuestas hay que hacerlas mediante específicamente una de las pestañas que tenéis en Zoom, donde bueno, vais a ver que solo preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces no, el chat usarlo como queráis, para comentar, para charlar, para conoceros, pero las preguntas tienen que ir en esa pestaña que se llama preguntas y respuestas, que se irán acumulando a lo largo de la sesión y que posteriormente al final intentaré contestarlas. Digo intentaré porque ya sabéis que a veces si no dispongo de toda la información, pues a lo mejor no va a ser fácil. Como siempre, me gustaría empezar pues saludando a todos los que estáis ahí detrás, ¿no? Para mí, mira, acabo de ver que se acaba de incorporar Oswald desde Andorra. Gracias, Oswald, por estar aquí, un buen amigo desde hace mucho tiempo. Pero no quiero dejar que pase pues el equipo de Foro de Aviación de Ecuador, que hay gente de Perú, de Costa Rica, de Canadá, liderado por José Luis Erazo. He visto personas, pilotos de México, de Chile, de Argentina, de Venezuela. Gracias, de verdad, gracias por compartir este ratito con nosotros. De Indonesia y de Vietnam, también de la zona de Asia. Muchísimos de España. Gracias, compañeros. Hay muy buenos amigos pues, de Iberia, de Iberia Express. Está por ahí Eduardo Calderón esta tarde, Ángel Herrero, de Vinter, de Canary Fly, de Caner, bueno, de todos los sitios. También tengo que deciros que me da un poco de respeto, porque sé que hay varios ingenieros también, ¿eh? Y los ingenieros, bueno, pues ya sabéis que tienden a verlo todo de esa manera tan especial y me da un respeto saber que están ahí, que estáis ahí detrás, ¿no? De hecho, habrá un momento en la presentación
en que hablaré específicamente de alguno de ellos. Y para mis hermanos queridos de Colombia tengo también una sorpresa final que espero que la disfrutéis y os guste. Sé que muchos de vosotros sois estudiantes de piloto, ¿no? Estáis en las etapas de la TPL o del piloto comercial y que eso os crea una incertidumbre. Bueno, solamente deciros que de verdad que todos los que llevamos tiempo volando estamos comprometidos con que la aviación vuelva a donde tiene que estar y de verdad que no os preocupe la incertidumbre del futuro. Es verdad bueno, que no sabemos qué va a ocurrir, pero sí es verdad que los que estamos hace muchos años en la aviación queremos hacer de ello, queremos que os incorporéis a esta bellísima profesión, sin duda. Muy bien, pues nada más, vamos a empezar. Al principio, lo primero que os habrá llamado la atención es el nombre del webinar, ¿no? PBN para Dummies. A ver, que comparta la pantalla. Ahí lo tenéis. PBN para Dummies. Curioso, ¿verdad? En principio, ¿qué es PBN para Dummies? Bueno, la razón de por qué elegí este nombre, sabéis que los dummies son esos muñecos que se utilizan frecuentemente para testear, para comprobar la capacidad de cualquier carro, cualquier auto, cualquier coche para cuando chocan ver los efectos sobre las personas. Y son esos muñecos que ponen dentro de los coches para hacer los crash tests y ver las consecuencias. Es decir, el dummy es, en principio, ese muñeco que hay en esas pruebas. Eso se ha generalizado y el dummy ahora es, bueno, pues digamos que es lo que antes era pues hacerlo fácil, ¿no? PBN para dummies lo que pretende decir es PBN para gente que necesita que se lo hagan fácil. El problema, como sabéis, es que muchas veces nos gusta hacer las cosas complicadas cuando realmente se puede hacer fácil. Y esa es la idea que tengo hoy, es decir, no esperéis hoy ni mucho menos un curso de PBN magistral, no esperéis ni mucho menos datos técnicos o extensas consideraciones acerca del PBN, porque supongo que muchos de vosotros ya sabéis lo que es, muchos lo habéis estudiado, habéis recibido cursos. Lo que pretendo hoy es hacerlo pues fácil, que es de lo que se trata. Y para eso también me gustaría, y como novedad vamos a incorporar lo que son las preguntas. Entonces, para que sea más interactivo, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar una votación. A ver, supongo que la estaréis viendo ya. Y por favor os pido que contestéis. Es decir, ¿qué nivel de conocimiento del PBN consideras que tienes? Soy un experto, he recibido formación y lo entiendo, he recibido la formación pero me resulta complicado entenderlo o no tengo ni idea. Un poco lo que trato de hacer con esto es saber, pues eso, quiénes de vosotros, bueno, cuál ha sido vuestra experiencia con el PBN, si ha sido una experiencia bueno, que te ha permitido de alguna manera saber de este tema o es una experiencia que lo que ha conseguido ha sido liarte más si cabe. Bueno, seguimos en la votación, ya hay unos porcentajes y bueno, pues a ver, voy a finalizar la votación y voy a compartir con vosotros los resultados. Ahí lo tenéis. Tenemos 3 expertos, con lo cual yo ya sobro. Luego un 47% que ha recibido la formación y lo entiende. Un 34% ha recibido la formación, pero resulta complicado entenderlo y aplicarlo. Y un 17% no tiene ni idea. Bueno, realmente son datos que me esperaba, ¿no? Pido por favor a los expertos que me echen una mano por si digo alguna cosa inapropiada. Y bueno, y el resto, pues lo que pretendo, desde luego, es hacerlo fácil, que es de lo que para mí es importante. Bueno, pues como veíamos, la idea es hacer que sea sencillo. PBN para dummies. Fijaros, sabéis que soy un fan de las frases, soy un fan de
de la gente que nos ha precedido y que nos ha transmitido su conocimiento. Nuestro querido Albert Einstein decía: si no lo puedes explicar con sencillez, es que no lo has entendido bien. Es una continua preocupación desde que me dedico a la instrucción, el hecho de querer transmitir con sencillez las cosas que son importantes. El problema que tenemos los aviadores, los pilotos, es que tendemos sin quererlo a hablar en un lenguaje que, primero, que la gente común no entiende. Usamos siglas, usamos frases hechas, usamos términos muy técnicos y además, en esa rivalidad continua que hay entre los pilotos, intentamos destacar en que sabemos mucho más que el resto, cuando en realidad, para ser un buen instructor, para poder explicar las cosas, y más cuando son complejas, lo que hay que buscar es la sencillez. Es decir, lo que hay que buscar es hacerlo simple. Yo recuerdo como anécdotas que seguro que habéis vivido todos, cuando en estos primeros pasos, estábamos primeros pasos en la aviación, estando en Toulouse en el curso inicial de ATR, me acuerdo perfectamente cuando llegó el instructor y empezó a hablarnos del modo hotel. Claro, yo decía, ¿pero qué está diciendo este hombre? O sea, yo lo que entendía es decir, pues si acabo de llegar del hotel. Claro, hasta que conseguí entender que el modo hotel era un modo en que la hélice estaba parada y el motor, como sabéis, pues actuaba para tener electricidad, para tener neumático, para tener... Pues para mí eso fue sorprendente, ¿no? O cuando, por ejemplo, haciendo el curso del Airbus 320, sabéis también que cuando la primera vez que nos hablan del Open Climb, del Open Descent, es decir, nos están hablando en chino, es decir, no entendemos nada. Y el instructor muchas veces lo da por supuesto que entendemos lo que está diciendo, el activar la aproximación. Entonces, para mí ha sido una obsesión durante todo este tiempo el intentar hacer las cosas fáciles. Es decir, intentar explicar las cosas con la sencillez de, bueno, pues de muchas veces de cómo explicárselo a un niño, es decir, a un niño pequeño. ¿Por qué? Porque, como sabéis, muchas veces lo sencillo se trata precisamente de lo que mejor entendemos, sin duda. Y esa ha sido mi obsesión en este tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la idea que tengo hoy, insisto lo que os dije al principio, no esperéis una presentación o un webinar profundo sobre el PBN con una extensión más allá de lo necesario respecto a cómo entenderlo. Lo que he intentado voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. ¿Qué quiere decir PBN? ¿Qué son las siglas PBN? Bueno, pues, aunque no lo creáis, los pilotos buenos no se complican. Es decir, esto es un intento de decir, señores, no nos compliquemos. Es decir, está bien que hay que aprender a volar PBN, hay que entenderlo, pero no hay que complicarse. ¿De qué nos sirven tener números, tener gráficas, tener un conocimiento tan extenso que luego el momento de la operación no sabemos qué hacer? Entonces, he intentado usar esta pequeña broma, ¿no?, del significado del PBN para entender que lo que tenemos que hacer es buscar la simplicidad. Tenemos que buscar el que lo entendamos y sin complicaciones. Bueno, en primer lugar, lógicamente, y es necesario, inevitablemente, vamos a hablar de por qué aparece el PBN en la aviación, ¿no? Fijaros que cuando empezó la aviación, la manera de navegar era tan sencillo como simplemente hacer navegación observada y a estima. Es decir, el piloto iba mirando el suelo, iba reconociendo los sitios por los que iba volando y a partir de ese momento determinaba cuál era su ruta. Posteriormente, ya con cálculos mediante el tomar tiempo entre tramos, entonces se empezó a hacer la navegación a estima. Preparando el webinar he visto una cosa apasionante que es la navegación astronómica, ¿no? Es decir, cuando de repente esos aviadores deciden, por ejemplo, cruzar el Atlántico, cuando esos aviadores se encuentran que están volando por encima de las nubes y no tienen referencias en tierra, entonces empezaron a usar la navegación astronómica, ¿no? Mediante el astrolabio, mediante el sextante,
mediante el sextante, intentaban conocer su posición y por tanto poder navegar. Es realmente impresionante y apasionante ver cómo con un aparatillo como este, que tenemos aquí a la izquierda, ellos eran capaces de navegar. Después apareció la navegación radioeléctrica, que realmente ha sido la navegación que hemos usado en los, me atrevería a decir, 50 años, primeros años de la aviación, donde una serie de estaciones de tierra, los NDBs, los BORES, nos ayudaban mediante una señal radioeléctrica a saber dónde estábamos. Incluso esa necesidad, debido al corto alcance de muchas estaciones radioeléctricas, aparecieron pues, el Omega, aparecieron otros sistemas de navegación que eran altamente imprecisos, pero que nos permitían por lo menos saber dónde estábamos. Dependíamos de un equipo de tierra, de una ayuda a la navegación que emitía una señal, y esa señal es la que nosotros recibíamos en nuestros aviones para saber dónde estábamos. Es mítico, todos los españoles cuando volábamos hacia Canarias, ese momento en que perdíamos la señal radioeléctrica del BOR al abandonar la península, y ese ratito que todos esperábamos hasta que aparecía la señal del BOR de Lanzarote era impresionante, ¿no? Cuando por primera vez aparecía la señal era como, ya sé dónde estoy, ya sé que voy en buen camino, ¿no? Finalmente, bueno, pues posteriormente apareció la navegación inercial, una parte de navegación inercial donde los primeros giróscopos se incorporan a las aeronaves para saber la posición en función de que esos giróscopos, como sabéis, tienen una serie de características que nos permiten saber nuestra posición en todo momento. Y en el último momento, con la entrada de los GPS, empezamos con la navegación por satélite. Es decir, ese proceso de navegación ha sido el que nos ha llevado hasta hoy. Sí me gustaría aquí reseñar que no quiere decir que porque hayamos mejorado en nuestros sistemas de navegación no debemos desechar los sistemas de navegación antiguos. Es decir, yo una cosa sinceramente que os animo a todos los pilotos que estáis ahora empezando, a los aviadores que estáis empezando y a los que llevan también mucho tiempo, es a no perder nunca esos skills básicos, esa capacidad básica que teníamos que precisamente por no practicarla y por estar un poco anticuada si cabe, pues hemos dejado de hacer. Lógicamente no os voy a pedir que naveguéis con navegación astronómica, pero sí que miréis más al suelo. Es decir, a mí me gusta, creo que es importante cuando uno está volando saber dónde está, no solamente porque esté en el radial a una distancia determinada o porque esté en una posición determinada, sino también qué es lo que tiene debajo, ¿no? El ver las ciudades, el ver los accidentes geográficos, creo que es muy, muy importante. Y de verdad que creo que no debemos dejar de, a pesar de que volamos, pues eso, en cabinas Glasscock y con toda la tecnología, pero no debemos dejar de mirar para abajo, ¿no? Si no, nos perderíamos una de las partes más bonitas de nuestra profesión. Cuando con la navegación radioeléctrica teníamos pues, la navegación de ruta y la navegación de área. La navegación de ruta era tan sencillo como ir siguiendo una ruta, unas aerovías que empezaban en un BOR, en un BOR, y terminaban en otro BOR. Y por tanto, la única cuestión era ir volando con la señal de radioeléctrica, primero dejando el BOR hacia atrás hasta que recibíamos la señal del BOR siguiente y por tanto podíamos empezar ya a saber exactamente dónde estábamos. ¿El problema cuál era? Cuando la distancia entre BORs, entre BORs, era bastante grande, había un momento en que perdíamos la señal outbound y la inbound, con lo cual ese momento era el momento de incertidumbre, ¿no? Donde bueno, pues, teníamos que un poco agudizar y sobre todo era donde empezaba realmente el arte de la navegación. Esa evolucionó hacia una navegación de área donde ya no era solo volar de BOR a BOR, de BOR a BOR y tiro porque me toca, sino que aparecen los waypoints. Y los waypoints son lugares en el espacio, lugares geográficos donde por medio del cruce de dos radiales, por medio de radial y distancia y una serie de características podíamos navegar sin tener que ir siempre
de un BOR a otro. Y eso nos permitía, la navegación de área fue desde luego un impulso grande a la hora de continuar con la navegación. Fijaros, curiosamente, en la conferencia del 2004, en la 11ª conferencia de navegación aérea del 2004, fue cuando de alguna manera deciden o ven la necesidad de, por estar el espacio aéreo un poco colapsado, aunque en estos tiempos que estamos ahora viviendo realmente es justo lo contrario, pero el aumento de las operaciones aéreas en todo el mundo nos llevó primero mediante la separación vertical, ¿no? El famoso RVSM, Reduced Vertical Separation Mínima, nos llevó había una necesidad de que el espacio aéreo cupiera más aviones, y entonces aparece el PBN, el Performance Based Navigation, con la idea de que la capacidad de las aeronaves fueran, sobre todo la capacidad de los aeropuertos y de la navegación, fuera aumentando a la hora de permitir el número de aeronaves que estaban utilizando. Dentro de la navegación de área, ¿de acuerdo? Sí que se diferencia muy bien, cuál es el sensor que nos permite hacer esa navegación. Entonces, por un lado tenemos los propios, es decir, en el caso de los inerciales, ¿no? los IRS, es decir, es el avión el que tiene el equipo que la señal de ese equipo que es propia de la aeronave nos va dando la posición. Y por tanto, tiene la ventaja de que es independiente de que haya radioayudas o otro tipo de posiciones. Las de tierra, bueno, pues las que hemos usado y las que hemos hablado hasta ahora, o bien DME, o bien BOR-DME, donde bien por distancias, bien por radiales, sabíamos dónde estábamos en cada momento. Y finalmente los satélites, donde por medio de la posición, por medio de la recepción de la señal de los satélites, podíamos perfectamente conocer nuestra posición. Pero fijaros que todavía estamos hablando de navegación de área, no estamos hablando de PBN, ¿vale? Estamos hablando solo de navegación de área. Es decir, simplemente había que ver o uno o la combinación de varios de los sensores, o bien el equipo de la aeronave con los inerciales, el equipo de tierra con los BORes o BORs y los DME, y la navegación, o bien la navegación satélite, o una combinación de todos ellos. ¿Dónde aparece la gran diferencia? ¿Dónde aparece la gran diferencia? Y este es un concepto que he intentado que fuera muy simple. ¿Qué es el RNP? El RNP es el RNAV, el que hemos estado hablando hasta ahora, pero con la capacidad de monitorización y alerta. Es decir, fijaros que a partir de que aparece el PBN, aparece un nuevo concepto. Hasta ahora podíamos navegar sin problemas, ¿de acuerdo? Pero no había una capacidad de monitorizar o alertar al piloto de que esa navegación, las especificaciones de esa navegación eran las requeridas. Y ahí es donde aparece el RNP. Luego entonces hablar de RNAV o hablar de RNP es simplemente hablar de un concepto que inicialmente es el mismo tipo de navegación, con la diferencia de que en el RNP tengo que tener la capacidad de monitorización y alerta. Esa es la gran diferencia. Luego, entonces no nos liemos, ¿no? Luego veremos que el problema ha sido que le hemos dado demasiados nombres, demasiadas siglas a todo este sistema, y al final lo único que nos crea es confusión. Luego, entonces yo siempre que voy a tener RNAV, una aproximación o en ruta, cuando hablo de RNAV estoy hablando de navegación en la que no necesito monitorizar ya o alerta, y en el RNP es lo mismo, pero con esa capacidad de monitorización y alerta. En el momento que aparece nuestro sistema de satélites, el Global Navigation Satellite System, el que conocéis como GNSS, y como siempre ocurre, quien tiene la información tiene el poder, es decir, ¿dónde han estado los principales o quiénes fueron los primeros en poner en órbita los satélites que nos permitían navegar de esta manera? Bueno, pues los Estados Unidos con su Navstar, que fueron los primeros GPS, Rusia con su GLONASS, que era un sistema también de satélites, es un sistema de satélites, y le costó un poco más incorporarse a eso el sistema de satélites de Galileo, que es el europeo. Tardó bastante más
en implantarse que los dos anteriores, pero al día de hoy ya tenemos un sistema propio en Europa que es Galileo. Esos son los 3 sistemas de navegación que ahora mismo hay en el mundo, aunque lógicamente hay países y hay zonas del mundo que están intentando tener su propio sistema de satélites. Decíamos que para que un sistema fuera RNP, y no solamente RNAP, necesitaba monitorización y alerta. Y para eso hace falta cumplir con 4 requisitos. Y 4 requisitos que además, el problema una vez más es que al final lo que han hecho ha sido enmarañar la forma de entenderlo, porque no hay una frontera clara en cómo entenderlo uno o cómo entender otro de los requisitos. Entonces, los 4 requisitos para esa monitorización y alerta que hacen que un RNAP sea un RNP son 4. Accuracy, precisión. ¿Cómo de preciso es la navegación que estoy haciendo? Integrity, la integridad. ¿De acuerdo? Cómo de íntegro es el sistema que estoy utilizando. La continuity, la continuidad. No me sirve saber que estoy navegando en un momento si no tengo la certeza de que en los próximos 15, 20, 30 minutos voy a poder seguir navegando con este sistema. Y por último, la availability, la disponibilidad. Es decir, dónde, en qué áreas, en qué momento tengo esa disponibilidad, porque si no sé si está disponible, lógicamente hablar de precisión o de integridad, si no hay disponibilidad, es absurdo. Son conceptos que, insisto, que están muy cercanos unos de otros y por tanto hay un poquito de confusión, pero si entendemos, y es lo que voy a pretender, lo que pretendo ahora en los siguientes diapos, que veamos si entendemos con sencillez qué es lo que nos está pidiendo cada uno de esos requisitos, de verdad creo que no habrá ningún problema en posteriormente entender cómo vamos a hacer las aproximaciones. Aquí tenéis los requisitos: accuracy, integrity, continuity y availability. Es decir, vamos a ver cada uno de ellos despacio para que los entendamos. Accuracy, ¿qué es la precisión? Es la diferencia entre la posición estimada por el sistema y la posición real. Lógicamente, cuanto más cerca o cuanto menor sea el error de posición, lógicamente mayor será la precisión. Entonces yo tengo que definir en todo momento cuál va a ser mi accuracy, mi precisión. Y vais a ver que este es uno de los elementos fundamentales a la hora de iniciar una aproximación BBN, el saber cuál es mi posición real frente a la estimada. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que luego lo vamos a usar de nuevo otra vez. Es decir, fijaros, en este cuadro tenemos arriba en route, arrival, approach y departure. Y en el lado izquierdo RNAP 10, RNP 4, RNAP 5, RNAP 2, RNAP 1, el Basic RNP 1, el RNP Approaches, RNP Approach en el LPV y la AR Approaches. Y aquí, como veis, estamos usando en Oceanic o 10 o 4, en Continental o 5 o 2, en Arrival 5, 2, 1 y 1, y aquí en las aproximaciones, dependiendo 1, 1 y 1, 1, 1 y 1, o las que vamos a ver luego más despacio de muy comunes, 1 en la aproximación inicial, 1, una milla náutica en la intermedia y 0,3 en final, para luego, si en caso de frustrada, en el caso de Missed Approach, que por cierto, acordaréis los que ya lleváis varios webinars, no en caso de go around, sino en caso de Missed Approach, tendremos que cumplir con 0,3. ¿De acuerdo? Luego, entonces, esta es la accuracy que yo voy a tener que comprobar en cada uno de los casos en que esté navegando para poder tener la certeza de que estoy navegando adecuadamente. La integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es la medida de confianza de esa información que recibimos, ¿vale? Es decir, tenemos que tener la posibilidad de entender cuándo el sistema es íntegro y cuándo no lo es. Ojalá esto nos sirviera no solamente para la navegación, sino también para las personas. El tener una manera de saber cuándo son íntegros. Bueno, incluye esta integridad, es la capacidad del sistema para alertar. Es decir, acordaros que al principio dijimos que para que hacer el RNP tienes ese RNAP más monitorización y alerta. Bueno, pues la integridad es la capacidad de alertarnos en el caso que sea necesario
para poder continuar con nuestra navegación. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto accuracy e integrity. Continuity. Continuidad es la capacidad del sistema para realizar la función sin interrupciones no programadas. Es decir, la frase que está muy simpática, ¿estará allí o no estará allí? Es decir, yo necesito saber no solo que estoy navegando bien ahora, no solo que mi precisión y la integridad actual es la adecuada, sino que dentro de 10, 15 minutos, cuando yo esté en una fase, por ejemplo, de aproximación, cuando esté en una fase distinta de mi vuelo, tengo que saber que se va a producir esa continuidad. Es decir, esto es un sistema dinámico. No se basa solo en la posición del momento, sino en la posición futura. ¿Vale? Eso es la continuidad. Y finalmente la availability, la disponibilidad, que es cuánto tiempo, es decir, la proporción de tiempo durante el que voy a tener las tres otras características, la precisión, la integridad y la continuidad. Es decir, necesito saber que en el vuelo que tengo hoy programado entre el punto A y el punto B, voy a tener una disponibilidad de mis sistemas de navegación, tanto para en la salida estándar, como para crucero, como para la aproximación y aterrizaje. ¿De acuerdo? Luego, en esos conceptos que tan enmarañados estaban al principio, he intentado que sean sencillos de entender. Precisión, integridad, continuidad y disponibilidad. Desde el punto de vista en que yo sé dónde estoy, sé además que no solamente estoy ahora, sino dónde puedo estar dentro de 10, 15 minutos. Y sé cuál es la disponibilidad del sistema, es decir, durante cuánto tiempo voy a disponer del sistema de navegación. Y además de esa monitorización, tengo la alerta, puedo recibir señales, o sea, indicaciones de que el sistema no está cumpliendo con mis requerimientos. Ese es el momento digamos, de tomar decisiones, como vamos a verlo un poquito más adelante. El sistema de satélites, y este es el último detalle previo ya a meternos con el tipo de aproximaciones, el sistema de satélites en sí mismo no es capaz de más que darnos de la posición, nada más y nada menos que darnos la posición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Se dieron cuenta que era necesario tener un dispositivo que añadiera a esa posición del sistema de satélites una fiabilidad adicional. Y es ahí donde entramos en la guerra famosa de siglas, que al final lo único que consiguen es confundirnos. Entonces, ¿qué es el ABAS? Es el Aircraft Based Augmentation System. Es decir, si mi manera de aumentar la fiabilidad del sistema lo hago mediante un equipo a bordo, lo que estoy haciendo es utilizar el sistema ABAS. ¿Qué es el SBAS? Es el Satellite Based Augmentation System. Es decir, si yo esa precisión y esa integridad del sistema la estoy buscando en el propio sistema de satélites, es lo que se llama el SBAS. Y el GBAS, que es el Ground Based Augmentation System, y es, además de mi sistema de satélites, yo tengo un equipo en tierra que me da la integridad, que me confirma que el sistema que estoy utilizando es el adecuado. Luego, este punto, ahora lo veremos un poquito más adelante, que con esa lío, esa maraña de siglas, al final lo único que consigue es llevarnos a huerto, es simplemente, oiga, si yo veo una A, aircraft. Es decir, el sistema, la precisión y la monitorización y alerta la estoy haciendo basado en un equipo a bordo. Si veo una S, es el propio sistema satelital que añade esa característica. Y si es la G, ground. Es decir, es un equipo de tierra que me confirma que esa señal, que ese sistema de satélites está dándome la integridad correspondiente. Es decir, estas tres posibilidades, o bien la aeronave, o bien el sistema de satélites, o bien el ground, lo único que hace es confirmarme que cumplo con los requisitos que habíamos visto de accuracy, integrity, continuity y availability. ¿De acuerdo?
Vamos a verlos, pero intentaré de verdad, voy a intentar que sean conceptos muy, muy sencillos, porque si no nos metemos en esa parte que no quiero entrar de enmarañarlo todo. A bordo, ¿qué dos tipos de ABAS, de Aircraft Based Augmentation System, y qué dos tipos de equipos o de software tengo que tener para confirmar que eso está funcionando y me da los 4 requisitos del sistema? Pues dos posibilidades, o RAIN, el Receiver Autonomous Integrity Monitoring, o el AIM, que es el Aircraft Autonomous Integrity Monitoring. Es decir, esos dos equipos lo que hacen es que me garantizan la monitorización del sistema y por tanto me va a dar una serie de señales por medio de luces, por medio de sonidos, por medio de una frase que aparece en la MCDU. Lo que me está diciendo con eso es, oiga, usted tiene que tener esa monitorización para el caso que el sistema no esté trabajando. En el caso del ESBAS, del propio satélite, ya entramos como siempre en la guerra de cada, pues eso, que siempre ha habido en cuanto a la supremacía en estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en la zona de Estados Unidos y Canadá se implantó el WAAS, que es el WAAS. En la zona de Europa tenemos el sistema EGNOS. En la zona de Rusia y Asia tenemos SDC. Y hay un proyecto que para hacerlo para la zona de Centroamérica y Sudamérica, que se llama SAXA. Insisto, es un proyecto, no está implantado todavía. Otra en la zona de África, que se va a llamar AFI. Otro en la zona de India, que este está bastante más avanzado, que es el Gagan, en la zona de Japón y la zona de Malasia. Pero realmente ahora mismo operativos 100% está el WAAS, el América y Canadá, el europeo y el ruso. ¿Vale? En la zona de Sudamérica, de África y esta parte todavía no está operativo 100%. Están en el proceso, pero no operativo. Este sistema, ¿qué es lo que nos garantiza? Pues nos garantiza que tengo una manera de conocer, de saber cómo el sistema de satélites está funcionando. Y por último, el GIVAS, el Ground. ¿Qué es lo que hace? El Ground usa el mismo sistema de satélites, pero tiene un equipo en tierra, un Ground Facility, que por medio de un receptor da información a la aeronave para confirmar que su navegación está siendo correcta. Lógicamente, tanto el ABAS como el ESBAS, como el GIVAS, perdón, el ABAS como el ESBAS, son sistemas mucho más económicos. ¿Por qué? Porque ya me costó bastante poner los satélites en órbita, ya me costó bastante mantenerlos, como para encima poner un equipo de tierra. Aparte que no podemos olvidar otro detalle, y es que todo esto lo que pretende es economizar en lo que han sido los equipos de tierra. Es decir, cada vez que hay muchas zonas de muchos países que ya no hay NDBs porque se han ido dejando de usar. Hay cada vez menos BORes, cada vez menos BORs. ¿Por qué? Porque son equipos que requieren un mantenimiento, una vigilancia, requieren una inversión. Entonces los países se dieron cuenta que era mejor una inversión única, que era hacer el sistema de satélites, con lo cual no hacía falta que hubiera tantos equipos de tierra. Entonces, sinceramente creo, y lo creo a pie juntillas, que el GIVAS le va a costar un poco más desarrollarse, precisamente por la necesidad de equipos de tierra, que al fin y al cabo era lo que queríamos ahorrarnos para el futuro. Va a haber, no va a haber, y de hecho hay, pero no va a ser tan fácil como... Sí es verdad que tenemos un detalle que lo hace muy atractivo, y es que fijaros, dentro de lo que es la accuracy, la precisión horizontal y la precisión vertical, el GPS por sí mismo tiene 10 metros o 15 metros, mientras que el ESBAS, es decir, el satélite, llega a 1 o 2 metros, o en caso vertical 2-3 metros, pero en el caso de si conseguimos que haya un equipo de tierra que, digamos, confirme esa señal, nos vamos a valores inferiores a 1 metro. Es decir, la gran ayuda de irnos a ese modelo de una estación en tierra que
monitoriza y alerta cómo está funcionando el sistema de satélites, es sobre todo la precisión, que es espectacular comparado con los anteriores. Esa es un poco la idea. ¿Cómo se hace esa monitorización? Es decir, de cara al piloto. Y ahora, cuando estaba preparando este webinar, tenía mis dudas si poner esta diapo ahora al principio, o sea, en esta parte, o ponerla ya directamente en el final. Básicamente porque esa monitorización del ESBAS, ¿no? Es decir, del sistema satelital, se hace mediante la publicación de NOTAMs, exactamente igual que como si fuera un equipo de radionavegación, pero también con cada zona tiene su propia manera de publicar la información respecto al satélite, ¿no? En el caso de Europa, es esta página que veis aquí, el augur.eurocontrol.international/EC status, y en esa página se puede consultar en tiempo real cuál es la situación en la que se encuentra el sistema, ¿vale? Lógicamente, los equipos de a bordo también tenemos que comprobar que están disponibles. Lo vamos a ver luego al final, pero quería ponerlo para que veáis que el sistema de satélites tiene que tener una monitorización en sí misma, porque la necesitamos luego, lo veremos para la planificación. Fijaros, aquí me llamó mucho la atención que han elegido el nombre de Augur. Los Augur eran los sacerdotes romanos que hacían predicciones de futuro. Por eso se usa la palabra de te auguro un futuro precioso, te auguro, es decir, esa palabra castellana o española que viene del latín, viene precisamente de los sacerdotes romanos que hacían predicciones de futuro, ¿no? y se ha utilizado, el augur, se ha utilizado para el sistema de monitorización en el caso europeo, en este caso. Hay una página también para el de la FAA y otra para el ruso. Bueno, vamos ya con la parte, digamos, ya hemos terminado la parte de conceptual y vamos ya a la parte de cómo está organizado el tema de las aproximaciones. Este árbol, de verdad que lo he pensado una y mil veces el ponerlo o no ponerlo, porque realmente lo primero que cuando ves esto es, te asustas porque claro, ves que hay tantas posibilidades y de bueno, esto no hay manera de entenderlo ni lo voy a entender. Pero fijaros un par de detalles que harán, bueno, que sea fácil verlo. Primero, dos ramificaciones, RNAV y RNP. ¿Y qué dijimos? ¿Cuál es la diferencia de RNAV y RNP? Pues que el RNP es lo mismo que el RNAV, pero con la diferencia de que hay monitorización y alerta. Fijaros, de hecho lo pone aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual ya esa dicotomía ya la hemos separado. Y todas las denominaciones RNAV10, RNAV5, RNAV1, RNAV2, si os dais cuenta, al final son para rutas oceánicas o continentales, en ruta, y las zonas terminales. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la parte del RNP, donde sí hay una forma de monitorizar y alertar, entonces ya cambiamos la denominación de RNA por la de RNP. En el caso de, también, lógicamente, tenemos RNP4 para las rutas oceánicas y continentales, e incluso RNP1 para algunas aerovías, como veis, en ruta, y terminal, para ese de estar. Donde está el grueso del RNP y lo que ha sido posteriormente el desarrollo del PBN, ha sido en las RNP approaches, en las aproximaciones RNP. Pero realmente, el problema de verlo esto tan, no sé cómo decirlo, tan grande, es que nos damos cuenta que en realidad la última rama del RNP AR approaches son simplemente aproximaciones con requerimientos adicionales. Luego, realmente, esta parte, veis que es rama única, que no hay más bifurcaciones, y donde vamos a tener que fijarnos va a ser en la zona de los RNP approaches como aproximaciones clásicas o APV, y ahora veremos que en la parte de abajo, que es la designación mínima, las LNAV, las LNAV, BNAV y las LPV. Luego, realmente, si nos centramos por un lado, las aproximaciones clásicas, que gracias a Dios no tenemos que volver a estudiarlas porque ya sabemos cómo funcionan. Ahora lo veremos. Por otro lado, en las LNAV lateral, las LNAV BNAV lateral vertical y las LPV, y luego las AR, que es una aproximación con requisitos adicionales, veremos que no es tan complicado. Porque al final, insisto, lo que pretendo es que sea sencillo. Bueno, aquí viene mi sorpresa para
mi querido amigo de Enaire, bueno, que hoy han publicado Javier Jiménez. Javier Jiménez, hola Javier. ¿Cuál ha sido mi sorpresa cuando me encuentro que hoy que voy a hablar del PBN, hoy se publica la primera carta PBN, RNP en este caso, para la Seu d'Urgell. La Seu d'Urgell es un aeropuerto precioso, bellísimo, que hay en Pirineos, muy cerquita de Andorra, está en un valle, es una preciosidad. Y hoy en Aire es el órgano de navegación que se ocupa de la navegación aérea en España. Hoy ha publicado esta aproximación RNP que es de una belleza incalculable. Javier, gracias y por compartir este ratito con nosotros y bueno, pues por darnos estas cosas tan bellas. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta a la hora de, bueno, de intentar, pues a la hora de preparar, planificar, volar una aproximación PBN? Bueno, pues hay dos de verdad que voy a intentar, y de hecho lo he intentado, que sean detalles muy sencillos. Primero, conceptos muy sencillos. Primero, que hasta ahora el waypoint era un lugar geográfico donde no tenía ninguna importancia, porque de hecho, cuando íbamos, por ejemplo, de BOR a BOR, de Bor a Bor, lo que hacíamos es pasar por encima y ya está. Ahora, con la navegación de área, aparece dos posibilidades. Una, que pase, pero simplemente como tengo luego un viraje, inicie el viraje de manera que me incorpore a esa parte, y esto es lo que se llama el flyby, o que el requisito sea pasar sobre el punto, sobre el waypoint, con lo cual se llama flyover. Básicamente lo que hacíamos antes eran el flyover, es decir, pasábamos siempre por encima del BOR. A partir de que la navegación intenta economizar y sin la necesidad de tener que, o sea, de acortar, por así decir, la ruta, pues entonces es cuando aparece el flyby. De hecho, veis aquí, el flyby, estoy siguiendo esta ruta, pero no es necesario que pase por encima del waypoint, y el flyover es necesario. Y fijaros que este detalle es importante, la manera de la representación. El flyby es simplemente una estrella de 4 puntas y el flyover es una estrella de 4 puntas con un circulito. En el ANIC 424, en las explicaciones de la base de datos, vamos a ver que hay una serie de códigos, que no voy a entrar en ellos porque lo tenéis accesible y no es el motivo de esta charla, donde voy a tener una letra inicial y una letra final, el Terminator, mira, que suena a película de Hollywood, Terminator, que es la letra final, que es la que me va a decir, de manera que voy a tener una combinación, de manera que si tengo un IA, quiere decir que es un punto inicial y que va a tener una restricción o va a tener una especificación de altitud, ¿no? El IF, Initial Fix. ¿Vale? De manera que esta combinación de inicio de letras con sus terminaciones lo que nos va a determinar es que cada uno de esos waypoints de una aproximación PBN nos va a decir qué tipo de punto, de waypoint, estamos hablando. Fijaros, aquí he puesto como ejemplo la aproximación a la 1.2 de Valencia. Si os dais cuenta, aquí tenemos VC401, VC09 Whisky, VC06 Whisky, es decir, cada uno de los puntos, VC405, VC406 y Urias en este caso. Luego, entonces, la denominación de cada uno de esos waypoints, fijaros que este es un flyby, el VC401, pero sin embargo, el VC405 es un flyover. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como veis tiene el circulito, cosa que en el flyby no lo tiene. Luego, es importante que vea cuál es el símbolo y segundo, la terminología para entender qué tipo de aproximación estoy haciendo. Daros cuenta de una cosa, y es que, como veíamos antes, una cosa que voy a tener que chequear durante la aproximación es la accuracy, es decir, la precisión. Y la precisión en la zona de en ruta, ¿vale? Va a pasar de 2 millas a la zona terminal de 1 milla y durante el final approach va a ser 0,3. ¿Cuál es la gran diferencia de este tipo de aproximaciones a las convencionales? Que las aproximaciones convencionales eran de embudo. Es decir, según íbamos acercándonos al ILS, según íbamos acercándonos al BOR,
Es decir, la señal lo que iba era reduciendo, era tipo embudo. En este caso también se reducen, pero sin embargo durante toda la fase de en ruta, terminal o de final approach se debe mantener en esos valores, en este caso de 1 milla o de 0,3 millas, para ver que somos capaces, es decir, pues la precisión de esa aproximación es la adecuada. Aquí también tenéis un ejemplo en la parte de abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué problema nos encontramos cuando se empezaron a diseñar este tipo de aproximaciones? Bueno, nos encontramos con un problemilla, y es que recordemos que siempre, que a veces lo perdemos de vista, y es que siempre que hacemos una aproximación, el guiado vertical desde los comienzos de la aviación es un guiado barométrico, es decir, el radioaltímetro solo funciona por debajo de una altura y tiene una capacidad limitada. Luego, entonces, realmente cuando le llamamos altímetro es un barómetro. Seteando el QNH sabemos nuestra altura, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que al ser barométrico se ve influido por las condiciones atmosféricas. Y en este tipo de aproximaciones, especialmente el tema de la temperatura. Luego vamos a ver que va a haber una que incluso va a tener mucha importancia, la elevación del aeropuerto, pero en este caso va a ser la temperatura. Luego, en un día caluroso, vamos a volar por encima de lo que va a suponer, lo que era el perfil vertical, y en un día frío, en un cold day, por debajo de lo que era el guiado vertical. Luego, entonces, este detalle hay que tenerlo en cuenta, que además me llama mucho la atención porque parece como que esto ha aparecido con el PBN, ¿no? Esto lleva toda la vida. Lo que pasa es que estamos hablando de temperaturas extremas, es decir, cuando hace ya muchísimos años yo fui por primera vez a Moscú, en Moscú, pues lógicamente estamos hablando de 15, 20 grados bajo cero. Luego, entonces, las precauciones ya entonces no eran aproximaciones PBN, pero ya entonces había que tomarlas. Hay un dicho muy americano que muchos conoceréis, es high to low, look at below. Es decir, si estás volando hacia bajas presiones, ojo que estás volando más bajo. Entonces, eso no es que venga del PBN, es que viene de siempre. Lo que pasa es que ahora toma mucha importancia desde el punto de vista de entender que cuando uno haga una aproximación donde el guiado vertical no es como hasta ahora, sin una señal radioeléctrica, sino que es un guiado vertical basado en unas altitudes, ¿vale? En unas alturas, necesito saber si ese día la atmósfera es la idónea, es decir, si está por debajo de cero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este detalle, insisto, que ahora parece que hemos descubierto la pólvora porque hablamos de la corrección de temperatura como si fuera, vamos, la panacea, en realidad estamos hablando primero de correcciones muy pequeñas, con lo cual, ahora lo vamos a ver, es importante, pero también sin volvernos locos, y segundo, estamos hablando de que esto ya estaba, es decir, oiga usted, si está volando a un aeropuerto a 40 grados bajo cero, pues oiga, si está volando a mi querido Bogotá a 8.000 pies, pues oiga, téngalo en cuenta, es decir, esto ya estaba. Estas son las correcciones, ¿no?, que se hacen. En función de la temperatura, la altura por encima de la elevación que debo sumarle. Fijaros, y por favor, no nos vamos locos, en términos normales, entre 0, 10, 20, ¿vale? Estamos hablando de sumarle 20, 30 pies. 40, 50, es decir, estamos hablando de valores. ¿Dónde nos vamos a valores grandes? Lógicamente, a temperaturas cercanas a los 50 bajo cero, es decir, la Siberia, ¿vale? Y en altitudes, en elevaciones de más de 5.000 pies. Ahí es donde nos vamos a un problema grave. Pero, sinceramente, no nos volvamos locos. Es decir, que parece como que la corrección por temperatura ahora nos fuera a salvar la vida cuando estamos hablando de 20, 30, 40 pies. ¿Que hay que tenerlo en cuenta? Sí. No, por favor, no me malinterpretéis. Hay que tenerlo en cuenta. Pero no nos volvamos locos. Es decir, si alguien es capaz de decirme que es capaz de mantener 3.320 pies, vamos, es para poner un monumento en la puerta del aeropuerto, porque al final, como sabéis, los altímetros no son tan precisos como eso, ¿no? Entonces, ¿hay que hacer las correcciones por temperatura? Sí, pero con lógica. La lógica nos dice, cuanto menor es la temperatura, ¿vale?, la corrección será mayor. Pero, insisto, no nos volvamos locos. Es decir, entre 0 y 10 grados bajo cero sí que todos hemos operado y creo que es habitual. A 20 bajo cero ya es difícil verlo y no te digo ya 30, 40 bajo cero.
no, es casi, vamos, es casi una vez en tu vida lo vas a ver, a menos que vueles siempre en Escandinavia, en Rusia o en lugares recónditos de la Tierra. Hay un caso especial y es que cuando en la construcción de esa aproximación supera los límites permitidos para esa construcción, nuestros amigos de NAIRE que os decía antes, es decir, quien construye las cartas, tiene la obligación de decir, oiga, señores, esta carta tiene unos límites. Y en este caso, fijaros, en este caso de la 30 de Valencia, dice, no autorizado por debajo de 10 grados y la senda del perfil de descenso es mayor de 3,5 si se alcanzan los 55 grados centígrados. Es decir, cuando el generador, el que construye estas aproximaciones basado en el 8168, tiene en cuenta cuáles son sus límites. Entonces, oiga, usted o sea, es que esto tampoco es un misterio muy grande. Es tan sencillo como, voy a hacer esta aproximación, tiene un límite, excedo el límite, no puedo hacerla, punto. Es decir, si resulta que tengo este día en Valencia más de 10 grados bajo cero, primero, eso quiere decir que no hay fallas y segundo, quiere decir que no puedo usar la carta. Tan sencillo como eso. No volvamos locos, no le demos más vueltas. Fijaros, en las APV, en las aproximaciones, sí que tiene también un caso concreto y es la que tiene mucha importancia la elevación del aeródromo. Y aquí veis, por ejemplo, en estas Standard Conditions, lo que habla de las aproximaciones APV, sí que voy a ver que no solamente estoy en temperaturas por debajo de cero, sino que estoy también por encima. De manera que incluso en temperaturas de 50 grados, por ejemplo, dependiendo de la elevación del aeródromo y del ángulo de descenso que yo haya promulgado para esa aproximación, estoy también muy cerca de los límites. Luego, entonces, una vez más, si el que construye la aproximación te está diciendo, oye, esta aproximación tiene sus límites, pues seamos capaces de verlos. Fijaros, aproximaciones especiales, las AR, ¿vale? Las AR, esta es la de San José de Costa Rica hasta la 25, que no sé si ahora está en vigor o no, porque hubo ahí un pequeño problemilla. Son aproximaciones en curva, ¿vale? Aquí veis, yo tuve la suerte de hacer esta aproximación hace unos meses y es una belleza impresionante. Es una belleza total de hacer esta aproximación. Bueno, esta es la aproximación AR. ¿Qué quiere decir AR? The Additional Requirements. Es decir, tiene requerimientos adicionales. ¿Por qué? Porque hay zonas en donde la aeronave se sitúa, por ejemplo, también tiene una AR Cuzco, ¿no? Es decir, en aeropuertos donde no se cumplen para construir ese tipo de aproximación y entonces necesito hacer aproximaciones en curva, como en este caso, ¿no? Y entonces es AR, quiere decir Additional Requirement. Además, he estado viendo que una de las cosas que también suele ocurrir en este tipo de aproximaciones es que requiere una implicación por parte del operador. Es decir, el operador tiene que comprobar la fiabilidad de ese tipo de aproximación y se implica con la autoridad que ha diseñado la aproximación para usarla. Esto es un ejemplo, creo, muy gráfico de cuál es digamos, el tipo de aproximación y los mínimos. Fijaros, las LNAV nos dan unos mínimos de unos 300 pies, ¿vale? Nos vamos las LP y las LNAV-BNAV a 250 pies, las LPVs a 200 pies y siempre nos quedan nuestras queridas aproximaciones clásicas ILS categoría 1, 2 y 3, donde la altura, donde los mínimos son inferiores incluso a 200 pies. Luego, entonces, ese tipo de aproximaciones son aproximaciones que nos permiten, sin duda, bueno, pues aterrizar en muchos aeropuertos, pero no perdamos de vista que todavía al día de hoy esa precisión de la que hablábamos, estamos hablando de aproximaciones donde nuestros mínimos son muy superiores a la aproximación convencional. Dicho de otra manera, siempre que tenga un ILS, voy a tender a usar un ILS para tener una precisión mayor, ¿no? Ahora quiero entrar, y ya de verdad no me extiendo mucho más, entre la famosa, quiero que veáis algo interesante, y es que fijaros que dentro de las operaciones en lo que es approach, ¿vale? El anexo 6 nos habla de los mínimos, ¿vale? Y nos habla por primera vez también del método, el 2D, 3D, ¿vale? Hablando de las pistas, el anexo 14,
y hablando de los sistemas, el PANOPS volumen 2 del anexo 10. Lo que quiero decir con esto, ¿qué es lo que pretendo decir con esto? Es que ha habido un intento por parte de mucha gente de arrastrar o de buscar una similitud entre lo que era antes y lo que es ahora. Y entonces la gente, por simplificar, decía, bueno, vamos a ver, una aproximación 3D es una aproximación de precisión y una aproximación 2D es una aproximación de no precisión. Bueno, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos mezclando churras con merinas. Es decir, no se trata, el que sea de precisión o de no precisión, no influye en que sea 2D o 3D. Lo que influye es los mínimos de la aproximación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se ha mezclado ese concepto anterior que había de aproximaciones de precisión y de no precisión con el concepto de 2D y 3D. De manera que vamos a ver que vamos a tener aproximaciones 3D que no son de precisión, ¿vale? Y no pasa nada. Es decir, lo que hay que evitar es mezclar conceptos. Fijaros, aquí lo tenemos muy, muy claro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿dónde voy a encontrar aproximaciones que no son de precisión, ¿vale? Pero que sin embargo, perdón, que sí, que no son de precisión, lo he dicho bien, pero son 3D. Bueno, pues en este caso, este tipo de aproximación es una aproximación 3D, ¿vale? Es una L-navina, pero no es de precisión. ¿Por qué? Porque los mínimos no cumplen el requisito de precisión. Lo vamos a ver ahora más claro. Bueno, voy rápidamente ya porque ya han pasado casi una hora. Todo esto tiene una fraseología, de manera que siempre que yo tenga una aproximación una aproximación PBN tiene su fraseología, perdón, una aproximación, una salida, en ruta, en aproximación, cualquier situación PBN, no solamente la aproximación. Tengo una fraseología específica que se puede consultar y esa fraseología es la que debo utilizar, ¿vale? Para informar al ATC, que por cierto sé que hoy hay varios compañeros del ATC por aquí, para informar al ATC que no soy, por ejemplo, que no tengo la capacidad de continuar con esa salida o que no puedo continuar con la aproximación precisamente porque he perdido la accuracy o porque he perdido la fiabilidad del sistema. Lógicamente, también va a estar influido por la MEL. Es decir, hay equipos que son necesarios que estén funcionando y si no, fijaros, por ejemplo, esta es la MEL de una aeronave donde dice, ojo, si voy a hacer este tipo de operaciones RNAV 5, ¿vale? Luego tengo que irme a un punto concreto de cómo operar o al RNAV 1. Es decir, en la MEL, los equipos de a bordo son importantes para poder cumplir con ese tipo de aproximaciones. Y aquí tenéis la clasificación, ¿veis? Aquí se ve muy bien la clasificación de OACI en función de que los mínimos sean mayores a 250 pies o sean menores. Fijaros que hay, como decíamos, aproximaciones 3D que son de no precisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque los mínimos son superiores a 250 pies, ¿vale? En las APV, por ejemplo. Luego, entonces, insisto, intentemos no mezclar el 2D, 3D. El 2D es Lateral Navigation, 3D es Lateral Navigation y Vertical Navigation. Nada más. No busquemos otro tipo de implicaciones. Y el que sea, y la precisión o no precisión depende de los mínimos. ¿De acuerdo? Nada más. Tal y como estaba hasta ahora dicho por OACI. Bueno, ahí tenéis otro. Bueno, entonces, aquí tenéis, pues no es los mínimos, hasta dónde se extiende y el guiado. Entonces, resumimos muy rápidamente, porque dije que esto tenía que ser sencillo y al final parece que lo estoy complicando. ¿Qué quiere decir PBN? Lo que quiere decir PBN es, digo, a la hora de buscar la sencillez. Planning, Before Approach y Navigating. Una vez más, PBN, planificar. ¿Qué tengo que hacer antes de la aproximación y cómo o qué tengo que hacer durante la navegación? Y he intentado de verdad que fuera muy fácil de entender y que fuera muy fácil de recordar. Porque además, os recuerdo que en estos webinars nunca hablamos de aviones específicos. Estamos hablando que esto sirve para un ATR, para un Boeing 737, para un Airbus 320, para cualquier aeronave. ¿Qué tenemos que hacer durante la planificación? Primero, MEL, ¿qué equipos necesito? ¿Vale? Segundo, la base de datos de navegación. Si la base de datos de navegación no está actualizada, ¿cómo pretendo luego hacer una aproximación PBN donde esos puntos voy a comprobarlos? La tripulación.
en la tripulación, en el caso de AESA, de ASA, requiere una habilitación que está unida al IR, ¿vale? A la habilitación por instrumentos. Es importante haber recibido la formación antes de volar ese tipo de aproximación. Luego tendré que ver si todos los tripulantes de hoy cumplen. Tercero, la ruta. ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi destino? ¿Y cuáles son mis alternativos? Cuando digo alternativos o alternados, como se dice también por allí, alternados de origen, de destino y de ruta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo tendré que planificar qué tipo de aproximación está disponible tanto en mi destino como en mis alternativos. Y, lógicamente, en función de eso, qué planes de contingencia defino. Es decir, dicho de otra manera, si voy a hacer una aproximación PBN pura y la frustrada, la Missed Approach Procedure, es también PBN, es decir, está basada en unos waypoints de los satélites, tendré que tener preparado una frustrada convencional, con BORES, con BORs, con NDBs, o simplemente sabiendo dónde estoy, pero tendré que tener la contingencia preparada de qué voy a hacer en el caso de que perdamos el sistema de satélites, por ejemplo, durante la aproximación. Y el tema de la meteorología, lógicamente, va a determinar, tal y como hemos estado hablando, tengo que saber cuál es mi meteorología, tanto en ruta como en destino, para poder saber cómo planificarlo. ¿Qué voy a hacer antes de iniciar la aproximación? Fundamental. Una vez que sé qué tipo de aproximación voy a hacer, voy a tener que comprobar y enfrentar la carta con el FMS, que en unos sitios se llama FMGC, en otros se llama de otra manera, pero tengo que confrontar la base de datos de navegación con la carta. ¿Para qué? Para evitar cometer errores. ¿Vale? ¿En qué me voy a fijar? En el flyby, en el flyover, en el punto final de descenso, el final descent point, y si hay restricciones en esa aproximación de velocidad de altura que por alguna razón, o sea, no por alguna razón, sino por razón de performance, no voy a poder cumplir. ¿Vale? Eso en algunas aeronaves te lo dice el propio FMGC, en la MCDU te dice tú este path para decirte, oye, no vas a poder cumplir con esas restricciones, pero en cualquier caso, lo diga o no lo diga, lo importante es que yo tengo que tener claro qué restricciones de altura, de velocidad me exige ese tipo de aproximación para ver si puedo cumplirlas o no. Dependerá de cómo está, del tipo de aeronave que tenga, de la capacidad que tenga de reducir, de descender, como veíamos en el webinar el otro día de Newton. Respecto a los mínimos, pues volvemos a lo que hablábamos antes. Vamos a intentar que sea sencillo. ¿Qué quiere decir que sea sencillo? Si son aproximaciones 2D, voy a usar MDA. He puesto más 50, pero en realidad el más 50 es de compañía, ¿vale? Una vez más, acordaros, los que estuvisteis en el webinar del otro día, que ese más 50 es simplemente para compensar ese momento en el caso de la frustrada, en el caso del go around, donde pierdo esos 50 pies. Y tendré que hacer el cálculo del incremento de temperatura. En el 3D, en las 3D, tendré que tener en cuenta si hay un rango de temperaturas para lo cual funciona o no esa carta, ¿vale? Y eso viene determinado por la aproximación que han construido nuestros, que han preparado, en este caso, como os decía, en aire, y donde claramente veo si está dentro del rango o no. Y en las de precisión de toda la vida, pues simplemente no tengo que, los mínimos son los mínimos publicados y punto. Y en el briefing, una vez más, repito, tenemos que tener preparada la contingencia. ¿La contingencia qué es? Oye, ¿qué voy a hacer si durante la aproximación tengo un aviso en que me permite hacer el Missed Approach Procedure siguiendo un sistema de navegación, como es en este caso de satélites, o si tengo que tener previsto un Missed Approach Procedure basado en radioayudas convencionales para, en el caso de que pierda la precisión fuera de los límites. Acordaros que veíamos antes que en la parte final de la aproximación, el 0,3, sin embargo, en el Missed Approach es 1 milla náutica. Es decir, que no tenemos mucho más margen. Vale, ¿y qué voy a hacer durante la aproximación, durante esa parte de navegación? Lo que voy a hacer durante esa parte de navegación va a ser, primero, inicialmente chequear la precisión, la accuracy.
¿vale? Para ver que antes de, normalmente se hace a 10.000 pies, depende también un poco de la compañía. Antes de iniciar la aproximación voy a ver mi precisión. Segundo, no puedo iniciar ese tipo de aproximaciones si tengo un ángulo de mayor de 45 grados o procedo a una distancia menor de 2 millas del final approach fix. Es decir, necesito ese tipo de aproximaciones, puesto que no son de embudo como veíamos antes, sino que se van estrechando la precisión necesaria, tengo que estar alineado en esa precisión, de manera que no puedo interceptar con más de 45 grados y menos de 2 millas náuticas del final approach fix. Y luego tengo que chequear que mi precisión, mi accuracy, una vez más, pasa de 1 a 0,3 millas. Tengo que hacerlo, porque si no, no tengo asegurado, a menos que tenga un sistema de alerta directo, que hay muchas aeronaves que lo tienen, pero otras tengo que ser consciente de que estoy cumpliendo con la precisión para tener preparada mi discontinuous approach, que lo veíamos el otro día en el famoso webinar de Go Aeronomist Approach. Es decir, tengo que ser capaz de que en el caso de que durante la aproximación reciba una alerta en la que no tengo garantizado en la navegación, yo tengo que hacer un discontinuous approach, es decir, discontinuar la aproximación, dependiendo en qué fase me pille, y tengo que tener preparado qué tipo de discontinuidad voy a utilizar. Bueno, familia, pues gracias. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por vuestras preguntas. Es una maravilla, son las 8:20, no quiero quitaros más tiempo. Sí, os dije al principio que tengo una sorpresa para mis hermanos de Colombia. Bueno, y quería compartirla con vosotros. Fijaros, hay momentos de verdad que son especiales, ¿verdad? Y hay lugares que son mágicos. Y la última vez que estuve en Bogotá, hace ya, bueno, antes de que ocurriera todo esto, fue en febrero, enero, febrero de este año, tenía el fin de semana, bueno, pues libre, no tenía trabajo y quise conocer un poquito más los alrededores, quise conocer un poquito más ese país tan maravilloso que es Colombia. Y descubrí casi por casualidad algo mágico y que me gustaría compartir con todos vosotros. Descubrí un sitio muy cerquita, apenas 45 minutos, una hora de Bogotá, que se llama el Parque Jaime Duque. Jaime Duque era un piloto, de los primeros pilotos que tuvo Bianca, enamorado de su tierra, que creó un parque temático, apenas a les digo, 45 minutos, una hora de distancia de Bogotá, donde se permitió el lujo de crear, bueno, pues desde el mapa de Colombia en 3D para poder verlo todo el mundo, una copia del Taj Mahal, tiene varios aviones, esta es la foto de uno de ellos junto con la figura de Jaime Duque, y de verdad que, bueno, ni que decir, tiene una extensión brutal, tiene además una zona de animales zoológica, tiene una fragata, tiene una reproducción de las maravillas del mundo. Para mí fue una sorpresa. Sobre todo la locura de este señor, de Jaime Duque, que como digo era un piloto Avianca, y que dijo algo que, que a mí se me quedó grabado. No existen sueños grandes sino mentes pequeñas. Familia, no dejemos de soñar. Estamos en una etapa aeronáutica complicada, pero creo que hay que mantener siempre esos sueños que fueron los que nos trajeron hasta aquí. Los que nos dedicamos a la aviación, no cabe duda que estamos acostumbrados a soñar. Así que cuídense, por favor. Nos vemos la semana que viene, no me falten. Gracias a todos por vuestra asistencia. Espero haber conseguido lo que pretendía. De hecho, me vais a permitir que haga una nueva pregunta, una nueva satisfacción, o sea, una encuesta de satisfacción. Simplemente supongo que la tenéis a la vista. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues simplemente opinar, dejar vuestras ideas. No pretendo más allá que, bueno, que os haya hecho, pues eso, soñar, divertiros un ratito y que hayáis disfrutado todo lo que he disfrutado yo preparándola, porque
Realmente disfruto muchísimo, muchísimo preparando este ratito que comparto con todos vosotros. Gracias de todo corazón e insisto, no olvidéis, nunca dejéis de soñar. Cuidaros mucho. Gracias.